Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del primer libro de Samuel. Capítulo 18, versículos 6 al 9. Y capítulo 19, versículos 1 al 7. En aquellos días, cuando David volvía de haber matado al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl para cantar, danzando con tambores, gritos de alborozo y címbalos. Las mujeres cantaban y repetían al bailar: Saúl mató a 1000, David a 10,000. A Saúl lo enojó mucho aquella copla y le pareció mal, pues pensaba: han asignado 10,000 a David y 1000 a mí. No le falta más que la realeza. Desde aquel día, Saúl vio con malos ojos a David. Saúl manifestó a su hijo Jonatán y a sus servidores la intención de matar a David. Jonatán, hijo de Saúl, amaba mucho a David. Y le advirtió: mi padre busca el modo de matarte. Mañana toma precauciones, quédate en un lugar secreto y permanece allí oculto. Yo saldré y me colocaré al lado de mi padre en el campo donde te encuentres. Le hablaré de ti, veré lo que hay y te lo comunicaré. Jonatán habló bien de David a su padre Saúl. Le dijo: no haga daño el rey a su siervo David, pues él no te ha hecho mal alguno, y su conducta ha sido muy favorable hacia ti. Expuso su vida, mató al filisteo y el Señor le concedió una gran victoria a todo Israel. Entonces te alegraste al verlo. ¿Por qué hacerte culpable de sangre inocente, matando a David sin motivo? Saúl escuchó lo que le decía Jonatán y juró: por vida del Señor, no morirá. Jonatán llamó a David y le contó toda aquella conversación. Le trajo junto a Saúl y siguió a su servicio como antes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. En Dios confío, y no temo. Misericordia, Dios mío, que me hostigan. Me atacan y me acosan todo el día. Todo el día me hostigan mis enemigos. Me atacan en masa, oh Altísimo. En Dios confío, y no temo. Anota en tu libro mi vida errante. Recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Mis fatigas en tu libro. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco. En Dios confío, y no temo. Así sabré que eres mi Dios. En Dios, cuya promesa alabo. En el Señor, cuya promesa alabo. En Dios confío, y no temo. En Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Te debo, Dios mío, los votos que hice. Los cumpliré con acción de gracias. En Dios confío, y no temo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 3, versículos 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar. Y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca. No lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, hoy nuestra Iglesia Católica nos presenta testimonio luminoso de varios santos que, desde realidades muy distintas, supieron vivir su fe con valentía, entrega y amor total a Cristo, como San Vicente, diácono español y mártir,
San Vicente nació probablemente en Zaragoza, en Hispania, a finales del siglo III. Desde joven fue formado en la fe cristiana y se distinguió por su inteligencia, su firmeza interior y su profundo amor a Cristo. Fue ordenado diácono y se convirtió en el principal colaborador del obispo Valerio, a quien asistía tanto en la predicación, como en el servicio a los pobres y en la organización de la comunidad cristiana. Durante la persecución del emperador Diocleciano, el obispo Valerio y su diácono Vicente fueron arrestados y llevados ante el gobernador romano. Como Valerio tenía dificultades para expresarse, Vicente asumió con valentía la defensa de la fe cristiana, proclamando con claridad su confianza absoluta en Cristo. Esta valentía provocó la ira de las autoridades, que decidieron descargar sobre todo el peso del castigo. San Vicente fue sometido a crueles torturas, con el objetivo de hacerlo renegar de su fe. Sin embargo, soportó el sufrimiento con una serenidad que impresionó incluso a sus verdugos. Finalmente, murió martirizado en Valencia en el año 304. Su testimonio fue tan impactante que su culto se difundió rápidamente por toda la Iglesia, convirtiéndose en uno de los mártires más venerados de la antigüedad cristiana. San Vicente es recordado como ejemplo de fortaleza, fidelidad y servicio fiel hasta el final. Así también tenemos a San Vicente Palati, sacerdote y fundador de la Sociedad del Apostolado Católico. Nació en Roma en el año 1795, en una familia sencilla y profundamente cristiana. Desde joven mostró un gran deseo de servir a Dios y al prójimo. Fue ordenado sacerdote y se distinguió por su intensa vida espiritual, su amor a la Eucaristía y su gran preocupación por la evangelización. En una época marcada por grandes cambios sociales y religiosos, San Vicente Palati comprendió con claridad que la misión de anunciar el Evangelio no correspondía solo a sacerdotes y religiosos. Convencido de que todos los bautizados están llamados a ser apóstoles, fundó la Sociedad del Apostolado Católico, con el deseo de formar una gran familia espiritual donde laicos, sacerdotes y consagrados trabajaran juntos por la renovación de la Iglesia y la difusión de la fe. Su visión fue incomprendida por muchos y encontró resistencias, incluso dentro del ambiente eclesiástico. Aún así, nunca perdió la confianza en Dios ni abandonó la misión que había recibido. Murió en Roma en el año 1850, dejando un legado que hoy sigue vivo en la Iglesia. San Vicente Palati es un modelo de celo apostólico, unidad y compromiso misionero para todos los cristianos. También celebramos a San Anastasio, monje y mártir. Nació en Persia y su nombre original era Magunda. Sirvió como soldado en el ejército persa, pero su vida dio un giro profundo al entrar en contacto con el cristianismo. Al conocer la persona de Jesucristo y el testimonio de los cristianos, quedó profundamente conmovido y comenzó un camino sincero de búsqueda de la verdad. Movido por este deseo, viajó a Heraples y posteriormente a Jerusalén, donde recibió bautismo y tomó el nombre de Anastasio, que significa resurrección. Más tarde ingresó en un monasterio de Cesarea de Palestina, donde vivió durante 7 años una intensa vida de oración, penitencia y servicio, creciendo en humildad y fidelidad al Señor. Durante una nueva persecución contra los cristianos, fue capturado y acusado de haber abandonado la religión persa. Fue encadenado, torturado y sometido a duros interrogatorios, pero permaneció firme en su fe. Finalmente, fue condenado a muerte y martirizado en el año 628. Su testimonio fortaleció la fe de muchos cristianos, y su culto se difundió ampliamente en Oriente y Occidente. Estos santos nos recuerdan que la santidad no tiene una sola forma. Algunos sirven desde el martirio, otros desde la misión cotidiana, otros desde el silencio del monasterio. Todos, sin embargo,
coinciden en lo esencial: una fe viva, una entrega total y un amor profundo a Cristo. Su ejemplo nos anima hoy a vivir con coherencia, valentía y compromiso el llamado que Dios nos hace en nuestra propia realidad. Pasemos ahora a la primera lectura. Queridos hermanos, hoy nos detenemos a contemplar una de las realidades más tristes y, al mismo tiempo, más comunes que pueden habitar en el alma, pues la palabra de Dios nos pone frente al espejo de Saúl, un hombre que lo tenía todo, un rey ungido, un líder respetado, pero que comenzó a deslizarse por la pendiente del rencor, por no saber dominar los movimientos internos de su corazón. La Escritura nos narra aquel momento de regreso triunfal, cuando el aire se llenaba de cantos y de panderos, cuando la alegría del pueblo era desbordante porque el gigante Goliat había caído, y la opresión de los filisteos llegaba a su fin. Pero en medio de esa fiesta, una frase, una simple canción popular, se convirtió en el puñal que atravesó la paz del rey. Las mujeres cantaban: Saúl mató a 1000 y David a 10,000, y esa comparación, esa pequeña diferencia numérica, fue suficiente para que el demonio de la envidia encontrara una rendija por donde entrar, instalándose con tal fuerza que la mirada del monarca cambió para siempre. Pues nos dice el texto sagrado que, desde aquel día, Saúl no miró a David con buenos ojos. Debemos entender, amados fieles, que la envidia no nace de la falta de bienes materiales, sino de una carencia de paz espiritual, porque el envidioso no sufre por lo que le falta, sufre terriblemente por el bien del otro, sintiendo que el éxito ajeno es un fracaso propio, y que la luz de su hermano le roba el brillo a su propia corona. Saúl se olvidó de que él seguía siendo el rey, se olvidó de que David era su servidor más fiel, se olvidó incluso de que la victoria era un regalo del Altísimo para todo Israel, centrándose únicamente en su propio ego, el cual se sentía herido porque ya no era el centro absoluto de las alabanzas, demostrando así que el orgullo es el terreno donde mejor crece la amargura. Cuando permitimos que la comparación gobierne nuestra vida, dejamos de vivir en la verdad, para empezar a vivir en una competencia imaginaria que nos agota, que nos quita el sueño y que nos aleja del amor de Dios. Porque el Padre nos ama a cada uno con una distinción única, con un propósito que no necesita ser medido con la vara de nadie más. El veneno que consumió a Saúl comenzó con un pensamiento, siguió con una mirada torcida y terminó en un deseo de muerte, recordándonos que el pecado, si no se corta desde la raíz mediante la oración y la humildad, crece hasta asfixiar toda virtud, convirtiendo a un amigo en un enemigo, y a una bendición en un motivo de queja constante. Esta ceguera de Saúl nos pone en alerta sobre cómo el enemigo trabaja en la oscuridad del pensamiento, transformando la admiración en sospecha y el agradecimiento en un reclamo amargo, pues el rey, en lugar de abrazar al joven que Dios envió para salvar a su pueblo, empezó a tejer planes de destrucción en el silencio de su palacio. Es precisamente en este escenario de oscuridad donde la luz de la justicia debe empezar a abrirse paso, pues mientras el corazón del rey se cierra en su propia miseria, aparece ante nosotros la respuesta de la caridad que no busca lo suyo, la cual encontraremos en la figura de su propio Hijo, quien se dispone a actuar, para que el mal no tenga la última palabra en esta historia. Esta oscuridad que invadió el espíritu del rey, sin embargo, no logra apagar la luz de la gracia que Dios siempre hace brillar en medio de las pruebas. Y es aquí donde la figura de Jonatán emerge con una fuerza espiritual asombrosa, presentándose como el contrapunto perfecto a la amargura de su padre. Debemos fijar nuestra mirada, con mucha atención, en este joven príncipe, quien por derecho natural y por las leyes de los hombres, debía ser el primer interesado en eliminar a cualquier competidor que amenazara su ascenso al trono, pero que, en lugar de dejarse arrastrar por la lógica mundana de la ambición,
decide abrazar la lógica del reino de Dios, esa que nos enseña que el amor verdadero no sabe de rivalidades, sabe de entregas sinceras y sacrificios que el mundo no comprende. Jonatán no mira a David con los ojos de la carne, no lo ve como un obstáculo para su propia gloria, ni como un usurpador que viene a arrebatarle lo que le pertenece por linaje. Mejor aún, lo reconoce con los ojos del Espíritu, identificando en el ungido que trae la salvación a su pueblo, demostrando que la nobleza consiste, precisamente, en tener la humildad de reconocer la obra de Dios en el prójimo, aunque esa obra parezca oscurecer nuestra propia relevancia. Es conmovedor observar cómo este hombre se sitúa en medio de conflicto, arriesgando su propia posición, su herencia y su relación con el rey para salvaguardar la vida del inocente, pues su corazón no está encadenado a las coronas de la tierra que se oxidan y se pierden, sino a la verdad que nace de lo alto, recordándonos que la amistad vivida en Dios es un sacramento de la presencia divina entre los hombres, un refugio donde la envidia no tiene poder alguno. La actitud de Jonatán es una bofetada necesaria a nuestro egoísmo cotidiano, ese que nos susurra al oído que debemos protegernos de los demás, que nos invita a desconfiar de quienes tienen talentos especiales, o de quienes parecen recibir más favores de la providencia, porque él, siendo el heredero legítimo, se despoja de sus propios derechos para vestir a David con su propia túnica, entregándole su arco y su cinturón en un gesto, que simboliza la transferencia de su propia protección y honor. Esta entrega no es, bajo ningún concepto, un gesto de debilidad o de falta de carácter. Es un acto de una fortaleza inmensa, casi sobrehumana, pues se necesita mucha más valentía para amar y defender al que brilla que para intentar apagar su luz por miedo, a quedar nosotros en la sombra, y es en ese desprendimiento absoluto donde encontramos el único camino para vencer las tentaciones que asolaron y destruyeron el alma de Saúl. Al contemplar esta relación, descubrimos que la caridad nos exige siempre salir de nuestra propia comodidad, para ponernos en la brecha por el hermano, tal como hizo el hijo del rey al hablar a solas con David, advirtiéndole de peligro inminente y buscando la manera de interceder ante la furia paterna, lo cual nos indica que no podemos ser simples espectadores ante la injusticia que se comete contra los demás. La nobleza de la que hablamos no es una cuestión de sangre ni de títulos. Es esa calidad del espíritu que nos permite ver la belleza en el otro, que nos impulsa a celebrar sus triunfos como si fueran nuestros, y que nos mantiene firmes en la lealtad, incluso cuando las circunstancias se vuelven peligrosas o contrarias a nuestros intereses más inmediatos, en un mundo que nos empuja constantemente a la competencia feroz, donde se nos dice que para subir hay que pisar al que está al lado. El testimonio de Jonatán se levanta como un faro de esperanza, pues se nos enseña que el vínculo de la gracia es mucho más fuerte que el vínculo de poder, y que la paz solo se encuentra cuando somos capaces de amar la voluntad de Dios por encima de nuestros propios planes personales. Él se convierte en un puente de misericordia, en un mediador que no teme enfrentarse a la autoridad para defender la justicia, preparando así el terreno para que la palabra de verdad empiece a sanar las heridas de un reino que se desmorona por la falta de amor, porque solo desde una amistad pura se pueden reconstruir los puentes que el pecado se ha encargado de destruir sistemáticamente. Es necesario que nos preguntemos, en el silencio de nuestra oración, si somos capaces de ser Jonatán para aquellos que Dios pone en nuestra vida, si tenemos la gallardía de defender al que es criticado injustamente, o si por el contrario guardamos un silencio cómplice, que alimenta el fuego de la envidia ajena, pues la nobleza cristiana no se demuestra en las palabras bonitas, más bien con los hechos concretos de protección y de apoyo hacia el hermano que Dios nos regala. La verdadera grandeza no está en mandar, está en servir a la verdad,
no está en retener el poder, está en compartir la bendición, y que al final de la vida no se nos juzgará por cuántas batallas ganamos para nosotros mismos, sino por cuántas veces fuimos capaces de amar al prójimo con un corazón limpio y desinteresado, libre de toda mancha de celos o de resentimiento. Esta nobleza de espíritu que hemos contemplado en el príncipe Jonatán no se queda encerrada en un sentimiento privado, ni en un consuelo de palabras dulces dichas a escondidas. Al contrario, se transforma en una acción valiente, en una intercesión poderosa que busca restaurar la armonía. En medio de la tempestad de la ira de Saúl, debemos fijarnos bien en cómo el texto sagrado nos muestra a este hijo, que no huye del conflicto ni se desentiende del problema de su padre, sino que se pone en medio, asumiendo el papel de puente entre la furia del rey y la inocencia del pastor, demostrando que la paz no es simplemente la ausencia de guerra, es el fruto de una palabra dicha a tiempo con caridad y con una claridad absoluta. Jonatán sale al campo, se encuentra con su padre y, con una sabiduría que solo puede venir del cielo, empieza a recordarle las obras de David para devolverle la memoria del corazón, esa que el pecado de la envidia le había borrado por completo. Le recuerda cómo aquel joven arriesgó su propia vida, cómo se enfrentó al filisteo cuando nadie más se atrevía, y cómo el Señor concedió por su mano una gran victoria a todo el pueblo de Israel, recordándole a Saúl que él mismo lo vio y se alegró, apelando así a la verdad de los hechos, para desarmar las mentiras que el odio había sembrado en la mente del rey. Esta forma de actuar nos enseña que la intercesión cristiana consiste en sacar a la luz el bien, que el otro olvidado, en recordarle a quien está cegado por el rencor, que la persona a la que odia es la misma que un día le sirvió con amor, pues el demonio siempre intenta que olvidemos las virtudes del prójimo para que solo veamos sus supuestas ofensas. Jonatán se convierte aquí en un modelo de lo que debe ser nuestra palabra, en medio de las discordias familiares o comunitarias, una palabra que no toma partido por el chisme ni por la crítica, más bien se levanta firme para defender la justicia, recordándonos que el que calla ante la calumnia se hace cómplice del que la pronuncia, y que estamos llamados a ser abogados de la paz, incluso cuando eso signifique contrariar a los que tienen autoridad sobre nosotros. Es admirable la paciencia con la que el Hijo habla al Padre, pues no lo hace con una lógica impregnada de piedad filial, buscando salvar a David de la muerte, pero buscando también salvar a Saúl de cometer un crimen atroz, que mancharía su alma para siempre. Esta es la verdadera intercesión, la que busca el bien de todas las partes, la que desea que el agresor se convierta y que el inocente sea protegido, mostrándonos que la mansedumbre no es cobardía, es la fuerza de quien confía en que la verdad tiene poder de ablandar los corazones más endurecidos por la soberbia. Nos dice la Escritura que el rey escuchó a Jonatán y juró por la vida del Señor que David no moriría, lo cual nos indica que, por un momento, la luz de la razón y de la fe volvió a brillar en aquel palacio sombrío gracias a la valentía de un hombre que se atrevió a hablar con caridad. Este breve momento de reconciliación, donde David es llevado de nuevo ante la presencia del rey, para servirle como antes, es una prefiguración de la obra de Cristo, nuestro gran intercesor, quien se pone ante el Padre para recordarle los méritos de su entrega, logrando para nosotros una paz que no merecíamos, y abriéndonos de nuevo las puertas de la casa del Señor. Por eso, debemos aprender que nuestra misión en este mundo es ser esos artesanos de la concordia que, mediante el diálogo sincero y la defensa del ausente, logran detener las manos que se levantan para herir, entendiendo que una palabra de bondad puede cambiar el rumbo de una historia trágica. No podemos permitir que el odio gane terreno en nuestras conversaciones, ni que la envidia de otros encuentre eco en nuestro silencio, pues como Jonatán,
Estamos llamados a ser la voz de los que no tienen voz, los defensores de la verdad en un tiempo donde la mentira parece ser la moneda corriente, sabiendo que cada vez que logramos que dos hermanos se miren de nuevo con respeto, estamos haciendo presente el reino de Dios en la tierra. Esta lección de intercesión debe de impulsarnos a ser valientes en nuestras propias familias, a no tener miedo de defender a que es señalado injustamente, y a tener siempre en los labios una palabra que construya, que sane y que devuelva la vista a los que han quedado ciegos por la amargura, para que la paz de Cristo, y no la discordia del enemigo, sea la que gobierne verdaderamente en nuestros hogares y en nuestra sociedad. Tras recorrer los pasillos del palacio de Saúl y los campos donde la amistad de Jonatán se hizo fuerte, nos corresponde ahora recoger estos frutos sagrados, para que no se queden solo en el papel, sino que se conviertan en vida de nuestra vida, pues la palabra de Dios no se nos entrega para satisfacer la curiosidad del intelecto, lo hace para transformar la dureza del corazón en una tierra fértil donde pueda florecer la santidad. Lo que hemos visto no es una historia lejana de reyes y guerreros, es el mapa de nuestra propia alma, la cual se debate constantemente entre la sombra de la envidia, que nos encierra en nosotros mismos, y la luz de la entrega que nos abre hacia el prójimo, con una generosidad renovada. Debemos de vigilar nuestros ojos, esos que tantas veces se distraen mirando el jardín del vecino, para contar sus flores en lugar de dar gracias, por las que Dios ha plantado en nuestro propio camino, entendiendo que la paz interior comienza justamente allí, donde muere la comparación, y nace el agradecimiento sincero por lo que somos y por lo que tenemos. La verdadera libertad consiste en saber que nuestro valor depende de la mirada amorosa del Padre que nos ha creado, para cosas mucho más grandes que una simple competencia, por la gloria de este mundo que pronto se desvanece. Estamos llamados a ser, en medio de nuestras ocupaciones diarias, pequeños Jonatanes que sepan descubrir el talento ajeno sin sentir miedo, que sepan defender al compañero que es criticado en el café o en el trabajo, y que tengan la valentía de poner fin a esos círculos de amargura que tanto daño hacen a nuestras comunidades, porque el mundo ya tiene bastantes verdugos, y lo que necesita con urgencia son mediadores que devuelvan la esperanza. No permitamos que la ceguera de Saúl se instale en nuestras casas, donde a veces los celos entre hermanos o los rencores entre parientes levantan muros que parecen infranqueables, sino que busquemos siempre esa palabra de intercesión que recuerda lo bueno, que perdona lo malo y que tiende la mano antes de que la herida sea demasiado profunda para sanar. Cada vez que somos capaces de alegrarnos de corazón por el ascenso de un amigo, por la salud de un vecino o por la prosperidad de quien nos rodea, estamos venciendo al demonio de la envidia y estamos permitiendo que el Espíritu Santo actúe en nosotros, transformando nuestra naturaleza, caída en una imagen viva de la caridad de Cristo, quien no buscó su propio interés. Mejor aún se entregó por entero para que todos tuviéramos vida en abundancia. La victoria de David sobre el filisteo fue la victoria de todo el pueblo, y así debe ser nuestra vida. Un caminar juntos donde el triunfo de uno sea motivo de fiesta para todos, sabiendo que en la casa del Padre hay muchas moradas, y que el sol de su amor sale para cada uno de sus hijos con la misma intensidad, y con el mismo deseo de salvación eterna. Llevemos en el pecho el escudo de la lealtad, y en los labios la miel de la palabra que construye. Debemos ser fieles y hacer siempre canales de esa paz que el mundo no puede dar, pero que nosotros podemos contagiar si vivimos anclados en la verdad. En el Evangelio de hoy, narra cómo Jesús prosigue la predicación de la llegada del reino de Dios. Al mismo tiempo, Marcos, de forma escueta, expresa la búsqueda y seguimiento de una gran multitud que necesita encontrarse con Jesús. Nos podemos preguntar, ¿por qué venía esa gente?
Era gente que lo hacía espontáneamente. No necesitaban ser llevados en autobuses, como ocurre hoy en día en muchos mítines o manifestaciones para hacer número, para presumir de seguidores. No, algunos llegaban para escucharle. Habían oído decir que Jesús no enseñaba como los fariseos y doctores de la ley, que él hablaba con autoridad. Otros muchos le buscan para ser curados de muchas enfermedades. Llegaban de muchos pueblos y ciudades al enterarse de lo que hacía. Todos quieren tocarle y sentir que la fuerza que emanaba de él les curara de sus dolencias. El texto es tan explícito que pone en boca de Jesús estas palabras. Encargó a sus discípulos que le prepararan una barca, no para huir, sino para que la multitud no le aplastara, y poder así seguir hablándoles. Es curioso que este pasaje del Evangelio de Marcos en el que se habla de Jesús, se habla de la muchedumbre, del entusiasmo y del amor del Señor, acabe con los espíritus impuros que, cuando lo veían, gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios», y de cómo Jesús enérgicamente les ordena callarse. Sin embargo, dicen la verdad. Quizás no es la forma que Jesús desea hacerlo. No desea que su predicación sea vana. No puede haber gloria sin cruz. Este pasaje resalta varios aspectos importantes de la misión de Jesús: su compasión, su poder de sanación y su llamado a la humanidad a buscarlo con fe. El texto continúa diciendo que Jesús se retira al lago con sus discípulos, pero pronto una gran multitud lo sigue. Estas personas provienen de Galilea, Judea, Jerusalén y Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Esta diversidad geográfica muestra cómo la fama de Jesús se extendía más allá de las fronteras de Israel, atrayendo a judíos y gentiles. La escena refleja una búsqueda intensa y constante de quienes sabían que Jesús podía sanarlos. Algunas de estas personas estaban tan llenas de fe que pensaban que con solo tocar el manto de Jesús serían sanadas. Es un ejemplo de confianza absoluta en el poder del Señor. Hoy en día, nos encontramos con personas que piden oraciones, pero que no siempre confían en sus propias súplicas. Muchas veces se cree que la oración de otra persona será más efectiva, incluso si esa persona puede ser tan pecadora como uno mismo. Esto no significa que esté mal pedir oración, sino que cada uno de nosotros debe tener fe en la fuerza y el poder de sus propias palabras dirigidas a Dios. Cuando oras, tu oración tiene el poder de sanar, liberar, traer dones y carismas, conseguir empleo, encontrar una pareja, sanar a los enfermos y mucho más. Jesús está a tu lado, escuchándote. Él no se aparta de ti, y por eso debemos ser valientes y acercarnos a Él con confianza. Si necesitas algo, no tengas miedo de pedirlo, porque Jesús murió y resucitó para que podamos hablarle directamente. La multitud que sigue a Jesús no lo hace por curiosidad, sino porque está necesitada. Buscan sanación, liberación y consuelo. El texto dice que muchos lo seguían porque habían oído lo que hacía. Aquí se revela un aspecto profundo de nuestra relación con Dios. En nuestra necesidad, acudimos a Él. Este Evangelio nos invita a reconocer nuestras necesidades espirituales y a acercarnos al Señor con confianza. Si sentimos que algo nos falta, debemos buscarlo en Él, con la certeza de que su bendición es un regalo que está disponible para todos. Jesús nos muestra que no hay necesidad más grande que recibir su gracia. Volamos nuevamente al espíritu impuro. Observamos cómo Jesús ejerce autoridad sobre los espíritus impuros. Cada vez que los espíritus lo reconocen, se postran ante él y proclaman: «Tú eres el Hijo de Dios».
Esta confesión muestra que incluso las fuerzas del mal reconocen el poder y la identidad divina de Jesús. Para nosotros, esto es un recordatorio de que Jesús tiene poder sobre todo lo que nos amenaza. Cuando enfrentamos tentaciones, dificultades o peligros, podemos confiar en Él como nuestro protector y salvador. La multitud que se acercaba a Jesús estaba movida por la fe. Aunque muchos buscaban sanación física, este encuentro con Jesús también transformaba sus corazones. Cada persona que extendía la mano hacia Él, lo hacía con la esperanza de recibir algo más que una cura temporal. Buscaban un sentido de vida y un encuentro con Dios. En nuestro tiempo, debemos cultivar una fe que nos impulse a buscarlo de manera decidida. No importa si tienes que atravesar desafíos o grandes distancias. Lo importante es confiar en que Jesús escucha tus oraciones y que nadie está más necesitado de su gracia que tú mismo. A pesar de la multitud que lo rodeaba y las presiones que enfrentaba, Jesús nunca dejó de mostrar compasión. Incluso cuando pidió que le prepararan una barca para evitar ser aplastado, su enfoque permaneció en las personas y sus necesidades. Este ejemplo nos invita a imitar a Jesús en nuestra vida diaria. Nos enseña a no desanimarnos por los obstáculos y a servir a los demás con amor, especialmente a quienes más lo necesitan. El mensaje de este Evangelio es tan relevante hoy como lo fue en los tiempos de Jesús. Aquí hay algunas formas en que podemos aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Confiar en nuestra oración. Creer que nuestras súplicas tienen poder y que Dios las escucha con amor. Buscar a Jesús con determinación, sabiendo que su gracia está siempre disponible para nosotros. Imitar a Jesús al servir a los demás, especialmente a los más necesitados. Este pasaje nos invita a acercarnos a Jesús con fe y confianza. Él sigue estando presente en nuestras vidas, esperándonos con los brazos abiertos. Amén. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Aurora Salazar pide oración por su hijo Joel y por Santiago y Jaime Zacarías, para que el Señor los proteja siempre. Hermana Aurora, ponemos en las manos de Dios a Joel, a Santiago y a Jaime Zacarías. Que el Señor Jesús los cubra con su protección, los guarde de todo mal y los conduzca por caminos de vida y bendición. Amén. Victoria Llanos pide oración por su familia, especialmente por su esposo Ramón y su hijo Víctor. Hermana Victoria, confiamos al Señor a tu esposo Ramón y a tu hijo Víctor. Que Dios los bendiga, los fortalezca y derrame su paz y su protección sobre toda tu familia. Amén. Maura Alvarado pide oración por su salud, y la salud de su familia y de todas las familias del mundo. Hermana Maura, ponemos tu salud y la de tu familia en las manos del Señor. Que Dios conceda sanación, fortaleza y bienestar a todas las familias del mundo. Amén. Sonia Martínez pide oración por sus hijos y su familia, especialmente por su hijo que vive en Panamá, para que no le falte trabajo ni salud y sea liberado de todo vicio. Hermana Sonia, presentamos ante Dios a tu hijo que vive en Panamá y a toda tu familia. Que el Señor le conceda trabajo digno, salud, y lo libere de todo vicio, llenándolo de su gracia. Amén. Rolando Reyes pide oración por sus hijos. Hermano Rolando, confiamos a tus hijos al amor de Dios. Que el Señor los proteja, los guíe y los bendiga en cada etapa de su vida. Margarita Vélez pide oración por su hijo, que desea salir de la oscuridad y dejar malas amistades, y por ella para poder ayudarlo. Amén. Hermana Margarita, ponemos a tu hijo en las manos del Señor. Que Dios le dé fuerza para apartarse del mal, elegir buenas amistades y caminar en la luz, y a ti te conceda sabiduría y paz para acompañarlo. Amén. Floria Hernández pide oración por sus 2 hijos, para que vivan en armonía y para que su hijo menor deje las drogas y el licor. Hermana Flori,
Confiamos a tus hijos al Señor. Que Dios traiga paz entre ellos y conceda liberación y sanación a tu hijo menor, fortaleciendo tu corazón como madre. Amén. Lupita pide oración por la conversión de sus hijos y por la salud de Guillermina Lomelí. Hermana Lupita, presentamos a tus hijos ante el Señor, para que sus corazones se conviertan a Dios, y pedimos sanación y fortaleza para Guillermina Lomelí. Amén. Bernardo Velázquez pide oración por todos sus hijos, su esposo y por la paz del mundo. Hermano Bernardo, ponemos a tu familia en las manos del Señor, y clamamos por la paz del mundo. Que Dios bendiga a tus hijos, a tu esposo y a toda la humanidad con su paz. Amén. Miguel Chávez pide oración por su matrimonio y por su esposa, para que Dios le conceda un corazón humilde. Hermano Miguel, confiamos tu matrimonio al Señor. Que Dios fortalezca la unión conyugal, conceda humildad, comprensión y amor verdadero en tu hogar. Amén. Nancy Cerrato pide oración por su familia Lerín Cerrato, y especialmente por Ángel Lerín, por la salud de sus ojos. Hermana Nancy, presentamos a tu familia ante Dios y de manera especial a Ángel Lerín. Que el Señor conceda sanación a sus ojos y fortaleza a toda la familia. Amén. María Ruiz pide oración por todos los enfermos. Hermana María, ponemos en las manos del Señor a todos los enfermos. Que Dios los visite con su misericordia, alivie sus dolores y les conceda sanación y consuelo. Amén. Charlie Castro da gracias a Dios y pide oración porque será intervenida quirúrgicamente. Hermana Charlie, confiamos tu cirugía al Señor. Que Dios guíe las manos de los médicos, te proteja en todo momento y te conceda una pronta y completa recuperación. Amén. Estela Orozco pide oración por su familia. Hermana Estela, ponemos a tu familia en las manos de Dios. Que el Señor los proteja, los bendiga y los mantenga unidos en su amor. Amén. Feliciana Cueva Miranda pide que Dios ilumine la mente de Iliari, para que recuerde un préstamo realizado en el año 2019. Hermana Feliciana, confiamos esta situación al Señor. Que Dios ilumine la mente y el corazón de Iliari y traiga justicia, claridad y paz a esta necesidad. Amén. Ana Risco pide oración por su salud, la de su familia Risco Prado y la de todo el mundo. Hermana Ana, ponemos tu salud y la de tu familia Risco Prado en las manos de Dios, y pedimos también por la salud de toda la humanidad. Que el Señor derrame sanación y esperanza sobre todos. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos, dale me gusta a este video, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Les deseo a todos, hermanas y hermanos, un próspero año, lleno de amor, paz, salud y bienestar para cada uno de ustedes. Oremos. Padre Santo, te pedimos con humildad que escuches nuestras oraciones. Sabemos que eres un Dios de misericordia y confiamos en tu amor y compasión. Escucha nuestras súplicas por los enfermos, por los que sufren, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza. Que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy
nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.